que en realidad estamos siempre hablando de lo mismo, que muchas veces los temas cerrados suelen ser lo que llaman en epistemología habitaciones de eco. Todos hablamos desde un mismo punto de vista en un sitio cerrado, sin conectividad, y entonces acaban las voces convirtiéndose en meramente ecos, ¿no? Creo que ese es el valor principal de este libro del que hoy voy a hablaros y que es un poco la excusa. ¿Se lee bien ahí? Andalus and Sepharad, ¿se lee bien ahí? Bien, quiero que os fijéis en que no dice Al-Andalus, sino Andalus and Sepharad, y luego dice debajo On Philosophy and its History in Islamic Spain, sobre filosofía y su historia en la España islámica. Y quiero que unáis en vuestra mente eso como si fuera una sola frase, pero solo los elementos que quiero destacar. Sepharad, Islamic Spain, ¿de acuerdo? Porque Sepharad forma parte de Islamic Spain. Y eso es una de las bases de lo que yo quiero hacer hoy en este ejercicio de agitar conciencias que redunde en algún tipo de beneficio intelectual, ¿no? El porqué de la elección de este libro irá deslavazándose poco a poco, pero el quién creo que se merece una primera apreciación. Sara Strumsa es una colega, ahora mismo está en Israel, ha estado en grandes universidades europeas en Estados Unidos. Es una señora, es una investigadora impresionante. Yo no le caigo bien, hemos coincidido muchas veces y siempre hemos estado en desacuerdo por razones personales y razones intelectuales, pero eso yo creo que da más valor incluso a su obra. Las razones personales no vienen al cuento, las razones intelectuales sí vendrán al cuento, y es que ella no participa de mi modo de interpretar la historia y yo comprendo su modo de interpretar la historia, pero no me acaba de convencer. Entonces, si aquí quiero agitar un poco conciencias, quiero también remover un poco lo que implica intelectualmente este libro. Un libro que no se va a ver desde ahí, pero lo tengo completamente subrayado y anotado al margen porque Sara es impresionante la capacidad intelectual que tiene y la capacidad de introducir elementos nuevos de un calado intelectual impresionante a través de unos materiales inesperados. Es decir, por ejemplo, ella tiene unos estudios en este libro muy buenos sobre Moshe ben Maimón, Rambán, Maimónides, a través de fuentes árabes. Entonces no utiliza las fuentes al uso, sino que mira las cosas desde otra perspectiva. Por lo tanto, estamos ante una intelectual impresionante. ¿Quién es Sara Strumsa? Ella se ha especializado en la historia del pensamiento judío, muy especialmente en Al-Ándalus, pero también en el norte de África. Ella sigue de alguna manera la escuela que desde los años 50 marcó Shlomo Zev Goitein, uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los sitios que también he podido investigar y que os recomiendo. Es un centro, yo creo que la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Americana del Cairo y la Saint Joseph de Beirut son los tres puntos desde los cuales se tiene que comprender la historia del mundo o próximo oriental. Son los tres grandes pivotes a través de los cuales realmente uno puede estar ante los archivos vivos de la historia, ¿no? Sara Strumsa, su apellido es por su marido, ¿de acuerdo? El señor Strumsa, estoy hablando pensando que vosotros no lo conocéis. Si lo conocéis, pues inmediatamente me cortáis y ya está. Pero es que al hablar de su marido, creo que podemos introducir de una manera muy interesante lo que yo quiero decir aquí, ¿no? Strumsa padre, es decir, el suegro de Sara, era el músico en el cual se inspiran 2 o 3 películas y libros sobre el violinista de Auschwitz, el pianista de Auschwitz, etc. Strumsa es el señor que realmente salvó su vida gracias a que pudo tocar música en un campo de concentración nazi. Sobrevivió, murió toda su familia, y cuando educó a su hijo en Francia y su hijo dijo que se iba a Israel, le retiró el saludo. Y le retiró el saludo por una sencilla razón. Si todos los judíos del mundo acaban haciendo la aliyá, es decir, acaban yendo a Israel, Oriente Medio contará con un nuevo gueto, y a los judíos nunca les ha ido bien en los guetos. Hay que comprender que esto lo hablan desde dentro los judíos europeos desde antes de la
creación del Israel que nosotros comprendemos hoy día, y a través de los ojos de una persona que percibió la Segunda Guerra Mundial, desde el mismo punto de vista que yo pueda percibirlo, como un desastre humano impresionante, cuyo epítome fue la aniquilación en el Holocausto de tantos millones de judíos. Por lo tanto, no es un hombre que esté banalizando, que esté trivializando, sino que lo que está diciendo es cómo es posible que de ese mundo desastroso haya llegado otro mundo que haya concebido la naturalidad de que el Reichstag, por decirlo de alguna manera caricaturesca si queréis, no sea hoy día la mayor sinagoga de Europa. ¿Cómo es posible que Europa no haya hecho sitio al judaísmo? Entonces, la idea de Strunza se recompone en un acercamiento del estudio de las religiones a través del drama humano y a través del factor humano, no el factor colectivo, sino cada uno de los seres humanos que creen en Dios, que llegan a un tipo de obligaciones religiosas y que por tanto pertenecen a un pueblo, a una identidad colectiva, cuál es el judaísmo, cuál pueda ser el islam o cuál pueda ser el cristianismo. Jill Strunza, el marido, ha trabajado las tres religiones, Sara en principio solo el judaísmo. La segunda parte que quiero decir yo de Sara es que ella estudia, decía que sigue la escuela de Shlomo Zev Goitein, estudia desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudia desde un paradigma a partir de los años 50-60, que es el descubrimiento de la Geniza del Cairo. Si estáis familiarizados con lo que implica, entenderéis la importancia. A partir de los años 50, el estudio de las religiones comparadas y de cada una de ellas en particular estalla completamente como si fuera una burbuja. No se puede comprender el estudio de las religiones a partir de los años 50 del siglo XX como se comprendía antes, a través de un documento nuevo que aparece en cada una de las tres religiones, los manuscritos de Nag Hammadi para el cristianismo, la biblioteca de la Geniza del Cairo para el judaísmo, los archivos de Turfan para el maniqueísmo, los archivos del Yemen para el Islam, y se impone algo que Shlomo Zev Goitein y toda la historiografía judía de la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén ponen de manifiesto, que es el método histórico crítico. ¿En qué consiste el método histórico crítico? En que por una parte está la religión y por otra parte está la historia. ¿Qué dice Shlomo Zev Goitein? Que nos cuenta la biblioteca de la Geniza del Cairo, a través de la cual Sara Strunza empieza a pensar este libro. Lo que escribe Zev Goitein es un conjunto de más de 6 volúmenes de un libro llamado A Mediterranean Society, una sociedad mediterránea. En las recensiones que hay en castellano siempre se pierde la gracia porque se pone a veces en plural las sociedades mediterráneas o los judíos en las sociedades mediterráneas o incluso libros que se llaman simplemente los judíos en la biblioteca de la Geniza del Cairo. Bien, eso es una traición al título de Zev Goitein, porque lo que nos explica Goitein en su obra magna sobre la biblioteca de la Geniza del Cairo es lo siguiente: los documentos que hay sobre la sociedad judía del Cairo y la Alejandría de la Edad Media en tierras del Islam nos señalan que los judíos formaron parte de las sociedades islámicas. Y vuelvo a lo que decía el título, Sefarad sobre la filosofía y la historia de la España islámica. ¿Qué quiere decirnos Goitein, a lo cual se suma Sara Strunza y en lo que yo participo plenamente, aunque después Sara y yo podamos tener discrepancias que siempre son fértiles para el desarrollo de cada uno intelectualmente? Pues que lo primero que destaca en una sociedad judía del Cairo de la Edad Media o en una sociedad judía del Al-Ándalus de la Edad Media es que formaron parte de una sola sociedad mediterránea, que es el título del libro de Zev Goitein, una sociedad mediterránea. Nosotros hoy por hoy estamos dividiendo el mundo en compartimentos estancos dependiendo de determinadas identidades religiosas. A veces hay que hacerlo. El esfuerzo de compensación de lo que fue el judaísmo mediterráneo después del Holocausto justificó lo que nosotros conocemos ahora mismo como el mundo intelectual israelí. Pero eso no significa que de un modo natural
esa hubiera sido la tendencia del judaísmo mediterráneo, porque el valor principal de todos los judíos durante la Edad Media es que formaron parte de las sociedades islámicas, no musulmanas, sino islámicas. Y ahí es donde Zev Goitein afila bien el pincel, porque está queriendo decir, señores, las sociedades islámicas se refieren a una cultura, a un modo de entender el arte, a un modo de entender la vida. Las sociedades musulmanas son ya confesionales. Pero, dice Shlomo Zev Goitein, la característica principal de la Edad Media es que fue arrinconando al mundo de las comunidades judías, de tal manera que lo que formaba parte, o sea, los judíos que formaban parte de una misma sociedad islámica, poco a poco tuvieron que ir decantándose en una sola cultura. Sefarad, y aquí es donde arranca el libro de Sarah Strunza, siguiendo la obra de Una sola sociedad mediterránea, Sefarad es la necesaria reelaboración, la necesaria decantación de la cultura judía después de una imposibilidad de una cultura convivencial, tanto en Al-Ándalus y la edad conflictiva del siglo de oro peninsular ibérico, como en todo el Mediterráneo. Dicho de otra manera, lo que había dicho Guy Strunza en los años 40-50, que había seguido lo que decía su padre de cómo es posible que el judaísmo europeo tenga que destilarse en una sola sociedad israelí, habiendo traicionado el cosmopolitismo europeo, pues lo tuvo que hacer por obligación, porque Europa le había dado la espalda al judaísmo. ¿Y qué había ocurrido en la Edad Media? Exactamente lo mismo. Las sociedades judías que participaban en el todo cultural islámico en el norte de África y en el Yemen y en Al-Ándalus tuvieron que decantarse, de tal manera que la creación de Sefarad no es más que la necesaria decantación de una cultura judía en hebreo y en ladino ante la imposibilidad de seguir formando parte de una sociedad. ¿En qué momento dice Sarah Strunza en este libro que el judaísmo tiene que hacerse cultural cuando había sido religioso, habiendo participado de una cultura mayor, cosmopolita, cual era la sociedad islámica general? A partir de las cartas de Maimónides desde Egipto, en las cuales, y los que seáis judíos o estudiosos del mundo sefardí lo conocéis bien, en las cuales Maimónides pide a los judíos que disimulen, que formen parte de las sociedades en las que ya ser judío es de alguna manera ser un apestado, ser un paria de la tierra. Hay una obligación social de constituirse en un gueto. No es que el judaísmo de un modo natural exija siempre el sentido del embudo de una sociedad mayoritaria y culturalmente rica a tener que decantarse, sino que la creación de Sefarad es una obligación de supervivencia, al igual que la sociedad intelectual israelí será una sociedad de supervivencia. Estoy hablando de la sociedad intelectual israelí. Yo puedo ser perfectamente crítico con las políticas israelíes, valorando al 100% las sociedades israelíes culturales. Es decir, aquí hay que saber decantar muy bien qué es lo bueno, qué es lo malo, y es evidente que el Israel moderno ha tenido unos logros culturales y científicos impresionantes, al margen de que haya podido tener cuestiones que políticamente puedan criticarse, como las puede tener España, como las puede tener Estados Unidos, algunos más y otros menos. Pero ahí, desde luego, no voy a entrar a menos que alguien quiera entrar después en el coloquio. Por lo tanto, la idea principal del libro de Andalus y Sefarad es, al igual que, imagino que la habéis visitado alguna vez y si no podéis hacerlo virtualmente, al igual que la sinagoga mayor de Córdoba es de estilo arquitectónico islámico, al igual que el Alcázar de Sevilla, que es un palacio de un rey cristiano construido a partir del siglo XIV, y él mantiene una fachada escrita en árabe y mantiene el nombre del arquitecto judío que compuso esa fachada de estilo islámico para un rey cristiano, y lo mantiene, y dice Yosef, y durante largos años la gente ha pensado que era Yusuf del modo árabe islámico de llamar a José, y sin saber que estaba queriendo decir literalmente Yosef porque era un judío. Al igual que hay un estilo arquitectónico islámico único, pero poco a poco tuvo que ir decantándose una separación religiosa, la ilógica histórica forzó a que los judíos expulsados de Al-Ándalus tuvieran que constituirse en un sefarad independiente. Al igual que el sentido de la diáspora
genera un judaísmo tabernacular, es decir, un judaísmo en movimiento, un judaísmo que ya no está alrededor del templo, un judaísmo que ya no está apegado a un territorio, sino que tiene que ser trashumante. Sefarad será trashumante. En ningún momento Sefarad, y esa es la esencia un poco del libro, en ningún momento Sefarad fue una cultura asentada en un territorio, sino que se habló de una cultura que estuvo asentada en un territorio ya en pleno movimiento. Y esa es la riqueza del pensamiento sefardí. De tal manera que el libro Andalus en Sefarad, Andalus y Sefarad, para empezar, decía que le quita el artículo y a mí me gusta porque yo ya no pongo ese guioncito que se pone siempre en Al-Ándalus. Si nosotros decimos almohada o alcahuete o alcahueta, pues imagino que podremos decir Al-Ándalus del tirón sin tener que hacer ese guioncito en medio. Y yo creo que la idea de Andalus y Sefarad es un viaje cultural de la obligación del judaísmo de constituirse en una cultura específica. Algo que no hizo el Islam en su momento y algo que no hizo el cristianismo en su momento hasta mucho después. Dicho de otra manera, la identidad cultural del judaísmo en movimiento hereda el cosmopolitismo del mundo islámico. El Islam con mayúscula, no el Islam con minúscula, que es la religión, sino el Islam con mayúscula es la cultura mayoritaria y de más progreso científico, tecnológico y cultural de su tiempo en la Edad Media. Ahí es donde beben los judíos de todo el mundo islámico, que poco a poco perciben que el mundo les está empujando a tener que ser diferentes. No se elige la cultura en hebreo porque el judío tenga que escribir naturalmente en hebreo. El judío siempre rezaba en hebreo en la sinagoga, pero no se expresaba culturalmente en hebreo. Y sin embargo, el siglo de las luces de la cultura hebrea salta especialmente en Al-Ándalus porque deben decantarse y copiarán los metros árabes de poesía y se inventará. Ahí hay un micro encendido, el de Julia Abulafia, está encendido. Copiarán los metros y generarán la mayor riqueza de la cultura judaica. Bien, el libro Andalus y Sefarad no es un libro del judío errante. Hay mucha literatura sobre el judío errante, un estudio sociológico de la tristeza de un pueblo que tiene que funcionar desubicado. Hay 1000 leyendas sobre cómo los judíos de Salónica, los judíos de Constantinopla, al llegar con la riqueza cultural que traían del mundo andalusí y post-andalusí, los señores de los lugares le decían, muy tontos tienen que ser los reyes de esos sitios en los que no habéis podido florecer como cultura y tenéis que florecer aquí. El tiempo que Américo Castro llamó en la península ibérica de la edad conflictiva es un tiempo castrado culturalmente. Es un tiempo que ha rechazado la mayor cultura que ha tenido, que es la cultura judía heredera de todo ese pasado andalusí y que en su cosmopolitismo, ahora ya sí en ladino o en hebreo, tiene que forzar una nueva cultura tabernacular a lo largo del Mediterráneo, es decir, de movimiento. Pero este libro no es un libro de llanto sobre un tiempo perdido, de llanto por la tragedia humana que implica, evidentemente, tener que dejar su tierra de tantos miles de judíos que tendrán que afincarse en el norte de África, en Túnez, en Egipto, en el mundo del Imperio Turco, sino que son los logros intelectuales, de ahí la segunda parte de filosofía e historia en la España islámica, porque no es normal el elenco de intelectuales judíos que empezaron a escribir en árabe y siguieron escribiendo en hebreo por esa obligación de los tiempos. No es normal el valor añadido que tendrá en cada una de las trayectorias vitales de estos intelectuales el verse forzado a resumir una cultura porque nos echan de un lugar. La cultura de exilio que implica Sefarad es el modo de destilar el mundo andalusí, por tanto, el mundo de todo el Mediterráneo, que fertilizará por una parte el Renacimiento europeo, solamente con la labor traductora de la familia Bentibón, que está hablando Sara Strunza en este libro permanentemente, se explica medio Renacimiento europeo, porque los Bentibón están traduciendo todo el griego y todo el árabe que funcionó como los fundamentos intelectuales de la Dar al-Islam, de la cultura islámica.
sino también cada uno de estos intelectuales por separado. Moshe de Narbona, hacia Europa, o lo que implicará hacia Oriente el resto de los que tuvieron que seguir la ruta de Maimónides. Yo quiero hacer un colofón, y con este colofón quiero dar paso al público para que, si queréis, desmembremos un poco más el libro, pero en esencia lo que viene a decir el libro es que Sefarad tiene que decantarse por expulsión, y que el valor añadido cosmopolita del mundo sefardí es precisamente por haber heredado el mundo andalusí. Pero quiero hacer decía antes con lo de Antonio Puig y el foro de análisis, quiero agitar un poquito una conciencia, trayendo a colación a un autor que para mí ha sido siempre un referente, que yo estuve en las primeras deliberaciones sobre si le podíamos dar o no el premio Príncipe de Asturias de las Letras, y cuando ya se le dio me entristeció mucho ya no estar yo formando parte del jurado, pero bueno, por lo menos puse yo mi granito de arena en el nombramiento, que era Amos Oz. Amos Oz, el escritor israelí que murió hace unos años, que vivió en sus propias carnes la tragedia de estar permanentemente reelaborando la Segunda Guerra Mundial en una serie de conflictos mediterráneos, porque murió su hijo en el frente. Por lo tanto, es un hombre que está en primera línea cultural, en primera línea social y en primera línea personal, representante de su propio Israel. Y en su libro último, yo creo, porque, o por lo menos el penúltimo, quizá el último es una conversación con su hija, en uno de sus últimos libros, How to Cure a Fanatic, que es como él lo publicó en Estados Unidos y en Inglaterra, Cómo curar a un fanático, dice algo de los movimientos de población en el Mediterráneo que a mí me hizo pensar. Decía, es evidente que hay muchos árabes en Israel, pero la mayor parte de los árabes de Israel son judíos que ya no tuvieron cabida en los otros rincones del mundo árabe. No sé si os habéis parado a pensar alguna vez lo que implica el mundo del sefardismo israelí contemporáneo, que ya se llama sefardí al de Yemen, al del norte de África, sin que tenga una vinculación directa con la antigua Sefarad, que es la península ibérica. Tened en cuenta que probablemente Sefarad, igual que Andalus, los dos provienen de la palabra mítica para, por un lado, el jardín de las Hespérides, que de ahí vendría Sparad, y por otro lado el mundo del Atlantis, que de ahí vendría Andalus. Por lo tanto, estamos hablando de territorios míticos, no claramente ubicados geográficamente. Pero desde luego, a partir del 48, a raíz del conflicto árabo-israelí, miles y miles de judíos que habitaban en el mundo árabe, desde Marruecos hasta Egipto, hasta el Yemen, tienen que ir a Israel. Y son judíos árabes. Ellos no son sabra, ellos van a nacer en el mundo árabe y serán sus hijos los que ya tengan la segunda generación de israelíes. Pero sí, y os recomiendo una serie a este respecto que es interesantísimo, Valley of Tears, que habla sobre la guerra del 73, el sentido de los panteras negras, que lo que pasa es que la gente tiene una memoria muy cortita, pero el sentido de los panteras negras israelíes en los años 70 tiene una llamada de atención sobre lo que implicó ser judío y árabe a la vez en el mundo. Es decir, en los tanques israelíes que salvaron el desierto del Sinaí en el año 73 se hablaba árabe, porque todavía no habían aprendido el hebreo los tunecinos, marroquíes, argelinos que estaban metidos en esos tanques y que habían tenido que emigrar a Israel porque ya no tenían sitio en el resto del mundo árabe. Dicho de otra manera, la obligación de movimiento ha sido en lo contemporáneo, ha sido consustancial en lo medieval y fue consustancial en el sentido tabernacular del judaísmo. Por lo tanto, yo creo que Sefarad, y ahí en ese sentido es el que a mí me ha abierto los ojos este libro, el sentido de los sefardí es una reelaboración en términos judaicos de una cultura universal. No se es un gran intelectual judío solamente por heredar en línea directa sanguínea lo que estamos hablando en la sinagoga, o por haber celebrado el Bar Mitzvah con una aculturación plena en el sentido sinagogal, en el sentido del conocimiento del Tanaj hebreo, la Torá, Ketuvim, Vaneviim, sino que se es judío culto contemporáneo hoy como se era
culto contemporáneo en Sefarad, como se era culto contemporáneo en el Imperio Romano, por la obligación de destilar un mundo cosmopolita en una comunidad que tiene que salvarse. A mí me recuerda el libro los capítulos finales de Sefarad, en esa destilación cultural, me recuerdan mucho a la película, el libro, pero en la película lo tengo más en la mente porque pasean por un jardín, Fahrenheit 451, creo que es el número, no, sí, imagino, en que unas personas libro tienen que mantener en su mente, tienen que recordar cada uno de ellos plenamente un contenido, porque si no se va a perder la cultura. Bien, pues los 3 saltos culturales del judaísmo que a mí me interesan, el judaísmo tabernacular tras la diáspora, el judaísmo sefardí tras la obligación de verse forzados a tener que dejar el mundo islámico y tras la obligación también a moverse en el mundo árabe después del conflicto árabo-israelí, los 3 son destilaciones culturales que provienen de un cosmopolitismo. Por lo tanto, el judío, la judía, nunca debe olvidarse del resto del mundo porque en cualquier momento va a tener que volver a destilar una cultura cosmopolita. Esa era la conciencia que yo quería agitaros, el sentido de que muchas veces entendemos el judaísmo como un mantenimiento de una tradición de lo que mamá me contó en el Shabbat, y esa no es la realidad. La realidad es que el judaísmo es una cultura cosmopolita y que la historia lo ha ido forzando a hacerse cada vez más gueto. Pero lo interesante del mundo judío, en homenaje a Amos Oz, sería que en algún momento pudiera realmente ampliarse el concepto del judaísmo a mucho más de lo que nosotros entendemos ahora mismo. Decía antes Pepa que yo pertenezco al ICMES, el Consejo Internacional de Estudios sobre Oriente Medio, con sede en Washington. Ese centro es un lobby judío al cual me honra pertenecer, fundado por el rabino Shapiro y por Norton Mezvinsky, que es el consuegro de los Clinton, y tienen una visión de la necesidad de abrirse del judaísmo en la que nosotros tuvimos una lectura de este libro y que resultó muy interesante y a la que yo animo al mundo a entender el judaísmo como cosmopolita y animo a los judíos de todo el mundo a sentir que deben seguir manteniendo esa destilación cosmopolita. Y yo estoy a vuestra disposición para preguntas, comentarios, y espero que el primero no sea, oye, ¿por qué no has encendido el micro? O alguna cosa de esas, porque llevo hablando sin parar durante 20 minutos, ¿no? Dime, Pepa, estoy a tu disposición. Hay que encender el micro. Ahora he sido yo la del micro, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Es un auténtico placer compartir y recibir de ti tus puntos de vista y tus conocimientos, ¿no? Y bueno, yo personalmente no quiero ser la que hable porque aquí hay personas que yo sé que van a hacer preguntas y aportar un diálogo muy rico y fresco, y finalmente yo daré mi punto de vista. Sin mencionar que me parece fantástico lo que estás mencionando en base al libro y a tus propios convencimientos de la necesidad o lo bueno que sería que el propio pueblo judío se abra, ¿no? Ese concepto de gueto, que existe incluso, yo te diría que en Sevilla, existe en muchos lugares, y creo que no le hace, mi humilde opinión, un gran servicio al propio concepto y conocimiento de lo que es el mundo judío y las personas judías, que si se conocen, pues son maravillosas, como todo, hay en todas partes hay de todo, pero sí es verdad que existe esa no sé si es por protección o por una realidad histórica que se va heredando, pero está muy bien esto que acabas de decir y que remuevas conciencia, y yo la mía la dejo aquí quietecita y doy paso a muchas personas que estáis aquí, que sé que vais a querer participar. Y bueno, adelante los que queráis ir comentando con Emilio, preguntando o participando. A ver, Carlos, ¿qué está por ahí? ¿Carlos Yebra? Sí. Bueno, gracias, Pepa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta exposición. La verdad es que he aprendido mucho. Había un montón de datos que no conocía y, bueno, siempre es un placer contar con una explicación tan clara y tan lúcida al respecto. Quería preguntarle sobre un asunto tal vez tangencial, pero que me interesa mucho y en realidad tiene cierta relación con lo que acaba de comentar.
yo hice mi tesis doctoral sobre un tema relacionado con Al-Ándalus y en un cierto momento me interesó cuestionar la historización que yo entiendo positivista al respecto del Al-Ándalus. Esa idea de que empieza en el 711 de manera abrupta y termina en el 1492, ¿verdad? Y entonces, en ese proceso de investigación, empecé a leer Cuando fuimos árabes, su libro. Y recuerdo que usted cuestionaba esas fechas también, ¿verdad? Y hablaba ya de Al-Ándalus como parte de esa sociedad mediterránea a la que hacía referencia antes. Y sobre esa base cuestionaba el inicio y el fin abrupto de Al-Ándalus, pero también sobre la base de la crítica del concepto de reconquista, conquista, etcétera, etcétera. Y veo también leyendo otros autores como Brian Cadlos, Kennedy, etcétera, que poco a poco se va cuestionando más ese supuesto empezar abrupto de Al-Ándalus en el 711 y ahora se ve más como un proceso gradual que cristaliza en el siglo IX, etcétera, etcétera. Pero incluso esos autores como Cadlos o Kennedy que hablan de ese proceso más gradual siguen, no obstante, abrazando la idea de que hubo un proceso de conquista al inicio del Al-Ándalus. Y usted hace referencia a la crónica arábigo-bizantina, a la crónica mozárabe, para desmontar esa idea de conquista, en el sentido de que no hay una referencia explícita a Islam, musulmán, conquista, etc. Y me preguntaba si podía ahondar un poco en esa evidencia sobre la base de la cual relativizar o incluso desmontar el proceso de conquista como inicio de Al-Ándalus. Gracias. Bueno, ese es mi tema estrella. Se me ha olvidado ponerme mi camiseta de 711, pero mi número de la suerte, y de hecho ya me ha hecho ganar una vez la lotería, 100 euros, no es mucho, pero algo así, el número de 711, ¿no? Hay dos cosas. Lo primero es que a mí me gusta fingir que soy científico. Digo fingir porque decir que las ciencias humanas son ciencias, pues un científico real de bata blanca y probeta, pues muchas veces se carcajea, entre otras cosas porque los objetos de estudio, las pruebas en el mundo científico real del laboratorio son inamovibles, pero nosotros funcionamos con entes vivos. Es decir, la historia es una narración. Si yo quiero hacer ahora la historia del proceso catalán en la península ibérica, pues dependiendo de qué libro lea, tendré una información u otra, y si solamente conservamos libros de un lado va a ser muy complejo hacer una historia equilibrada. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener el humanista es una cierta humildad y honradez. El rigor científico de unas disciplinas hay que sustituirlo por la honradez. La honradez en el mundo de la conquista islámica, la conquista en general, yo la resumo de la siguiente manera. Una vez en Pamplona, una ciudad del norte de España, yo de hecho la tengo aquí cerquita ahora, y es una ciudad muy interesante en el tiempo andalusí, puesto que la primera vez que se habla de una biografía del profeta Mahoma se hace por un manuscrito que aparece en el año 850 y tantos en el monasterio de Leire, cerquita de Pamplona. Por lo tanto, hasta ese momento la gente no sabe quién es Mahoma en la península ibérica. Bien, pues estamos hablando de 850 y tantos, casi 130 y tantos. Como no soy de ciencia, tengo que hacer los tantos, ¿no? Después del 711. Bien, pues hablando un día en Pamplona con Fred Donner, que es un islamólogo norteamericano, me pregunta en la comida: oye, Emilio, ¿a ti por qué te odian los profesores españoles que se dedican a la historia del Islam? Digo, pues porque yo niego la conquista islámica de Occidente, tanto del norte de África como de Al-Ándalus. Y dice, pues yo niego la del Oriente. Él niega porque no hay documentación. Pero, ojo, si yo niego ahora mismo que es de noche, yo no soy negacionista, simplemente miro por la ventana y veo que no es de noche. Por lo tanto, ojito con el juego ideologizado de que al negar una cosa se es negacionista, porque en este entorno en el que estamos aquí del mundo judío sabemos lo que significa perfectamente ser negacionista. Y negar que es de noche ahora no es ser negacionista. Por lo tanto, hay una carga ideológica contra quien está llevando la contra. ¿Por qué niego algo? Porque no hay prueba ninguna. Esas dos crónicas de las que hablaba Carlos son crónicas sobre acontecimientos orientales. Hablan de las guerras entre Bizancio y Persia. Y puesto que aparecieron en la península ibérica, porque había un continuo de libros yendo de oriente a occidente, la gente asumió que era sobre la península ibérica. Pero
habla de las guerras contra el persa, habla de los caldeos, no tiene nada que ver con lo que pudiera pasar en el 711. Por otra parte, al no haber ninguna prueba, hay que recurrir a vestigios materiales. ¿Cómo qué? Como las monedas. Monedas escritas en árabe. Bien, ¿y qué tiene que ver lo árabe con el Islam? Cada vez que yo digo esto en alguna conferencia y la gente no ha estudiado, digamos, no ha tenido una cierta culturación, se ríen. ¿Por qué? Porque se asimila lo árabe y lo islámico. Pero yo he dicho antes que en el 73 se hablaba árabe en los tanques israelíes del Sinaí. Y Moshe ben Maimón escribía en árabe. Y Eulogio de Córdoba muere en el año 850 y tantos porque se niega a celebrar la misa de los domingos en árabe. No porque los musulmanes vayan contra él, sino porque no sabe por qué se ha puesto de moda el árabe en la Córdoba del siglo IX. Por lo tanto, ¿dónde está el documento que pruebe que hubo una invasión? Por lo tanto, yo niego que haya invasión, pero en un sentido popperiano de la ciencia tengo que abrir una puertecita. Hasta tanto no aparezca el documento, porque si no aparece el documento no hay. Hay una moneda acuñada en árabe en la península ibérica en el 719 que dice La ilaha illallah wahid, solo hay un Dios. Bien, pues bienvenidos al judaísmo en árabe, porque cualquiera sabe lo que es la Shema en hebreo y cómo se tradujo al árabe y se convirtió en un lema islámico. El Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad, eso se tradujo al árabe y se puso en las monedas. Monedas que hay en árabe, pero también están escritas en hebreo. Y esas monedas han aparecido también en el 790 en Inglaterra, porque el rey Ofa de Mercia, uno de los reinos que acabarán constituyendo Inglaterra, acuñó moneda en árabe. ¿Tú sabes lo que dicen los que sostienen que hubo conquista? Que las monedas del rey Ofa de Mercia son una falsificación. Digo, ¿vale? Son una falsificación, pero del siglo VIII. Es decir, son unos tipos que sin saber árabe están acuñando moneda en árabe. ¿Por qué acuñan moneda en árabe en Inglaterra, en Al-Ándalus, en el norte de África? Porque es el patrón oro del Mediterráneo, porque tiene el metraje, porque tiene el peso adecuado, porque el Islam todavía no es una religión, pero sí es ya un sistema comercial. Por lo tanto, las explicaciones complejas pueden llenar o no a una mente compleja, pero a una mente simple les creas lo que se llama una disonancia cognitiva, le duele la cabeza, dicho en términos claros. Por lo tanto, esto va a seguir un proceso clarísimo, que es como avanzan las ciencias humanas. En primer lugar, la gente al que diga que no hubo conquista en el 711, le dirán que es un negacionista. En segundo lugar, pasarán largos años de silencio, ya estamos en ellos. Ya la gente no se mete conmigo tanto, ¿de acuerdo? Y luego pasará algo mucho más interesante. Dentro de 30 años alguien dirá, pero bueno, eso de que no hubo conquista se sabe ya desde hace muchísimo tiempo y se asumirá de un modo natural. Así es como cambian los paradigmas en las ciencias humanas. Gracias. Voy, para que ella lo vea también. Pepa, bueno, es que no sé si Julia Abulafia es Julia o Julia, pero tiene algo que ver con David Abulafia de Cambridge, porque es un buen amigo. Julia, está online. Julia Abulafia, yo no conozco a Julia personalmente. Julia, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. No, le quiero aclarar que yo sepa no somos familiares, pero los Abulafia somos muchos y en definitiva de algún lado venimos todos. Así que posiblemente haya un tronco común. ¿Quién sabe dónde y cuándo? Pues le recomiendo la lectura de David Abulafia, su primo lejano de Cambridge, porque tiene una historia del Mediterráneo impresionante. Nos lo trajimos a Sevilla varias veces, es un buen amigo. Ajá. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya aprovecho esta intervención para agradecerle todo lo que nos ha informado, todo lo que nos ha abierto los ojos y para decirle que nos falta estudiar mucho todavía a los que lo escuchamos para llegar a comprender este tema. Gracias, encantado. Básicamente lo comprendemos, pero no tan en detalle. Si alguno de los presentes pertenece a la comunidad judía de Tánger o de Salónica o de, en su momento, Trieste, lo que pasa que ya no, de lo que fueron ciudades internacionales,
comprenderá esa idea del judío en el mundo cosmopolita, porque realmente es donde florece la cultura judía. El mundo de la jaquetía de Tánger, el mundo de lo que fueran hasta los años 50 de las comunidades judías del norte de Marruecos es impresionante. Las melajas, que yo creo que la palabra malajá viene de barrio judío, pero eso ya hablaremos otro día de etimología. Los barrios judíos de Fez, de Marrakech, de Tánger, han constituido la esencia cultural de esos territorios y se han acabado para siempre. Es una tristeza ir a ver la sinagoga de Fez. Por cierto, visita que os recomiendo, ¿no? Pues muchas gracias. Julia, ¿desde dónde te estabas conectando? Del Uruguay, Montevideo. De Montevideo, muy bien. Muchas gracias. Encantado. Muy bien. Bueno, yo animo a alguien más. Tengo una pregunta, Marilena. Sí. Sí, María, sí. Sí, hola, gracias, muchas gracias, Emilio, muy interesante. Quiero hacer una pregunta sobre lo que tú, si lo comprendí bien, dices que el judío que vivía en un entorno cosmopolita fue obligado a salir de ese entorno y meterse en algo más tribal, vamos a decirlo de esa manera, a un tribalismo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué fue lo que lo obligó? ¿Ese entorno cosmopolita no también empezó a hacerse más tribal, que no quería tener ese cosmopolitismo más, y por eso sacó al elemento que era el más cosmopolito, que era el judío? Lo pregunto porque me acuerdo que Amos Oz dijo en uno de sus libros que cuando llegaron los judíos de Europa a Israel, la gente dijeron, ahí llegan los europeos, porque en Europa ya no quedaban europeos. En Europa o eras francés, o eras alemán, o eras rumano, no había europeos. El judío era el único europeo. Así que, ¿qué fue lo que impulsó al judío y expulsarlo de ese cosmopolitismo? Gracias. Eso que acabas de comentar lo pienso utilizar en el futuro, me ha encantado, porque realmente eran los europeos, realmente eran los únicos que tenían una conciencia de tener una territorialidad más amplia, ¿no? Pues bien, lo que ocurrió en la península ibérica en concreto para la constitución de Sefarad fue un proceso, ¿cómo se llaman las lavadoras? Un efecto de centrifugado. El fundamentalismo cristiano entró de Francia de la mano de Cluny y se acabó para siempre el sentido cristiano que había entre los mozárabes, el sentido cristiano árabe de Al-Ándalus, y empezaron a cambiar el culto de todo el norte de la península ibérica, empezando por Francia y siguiendo por toda la ruta de Santiago. Cluny forzó a un sentido del cristianismo que ya no era el Mediterráneo que había sido en Al-Ándalus. Y el sentido del Islam del norte de África, de los almorávides y almohades, fue exactamente lo mismo desde el sur. Cuando entró en Al-Ándalus, forzó esa centrifugadora que entre una fuerza que viene del norte y otra fuerza del sur, si en el norte no se acepta más a judíos y musulmanes y en el sur ya no se acepta más a judíos y cristianos, los cristianos pueden irse al norte y los musulmanes al sur. ¿Pero qué hacen los judíos? Es la primera centrifugadora. Hay un punto de salvación que son algunas poblaciones concretas. Lucena, por ejemplo, en Córdoba. Hay unos elementos de salvación temporal, pero está cantado ya el final. La segunda gran apisonadora será el tiempo ya de Felipe II. Los últimos tienen que irse a Portugal y desde ahí a Holanda o hacia el norte de África. Pero fijaos en la propia historia de Baruch Spinoza, fijaos qué interesante es que él proviene de una familia sefardí que ha tenido que huir a Portugal y que de Portugal ha tenido que huir a Ámsterdam, y cuando llega a Ámsterdam es expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam por librepensador, porque provenía de un mundo completamente cosmopolita, ese mundo de cultura abierta, y el mundo askenazí es un mundo muchísimo más cerrado. Él llegó a fertilizar aquel mundo cerrado. Fijaos lo que implica en el pensamiento europeo la figura de Baruch Spinoza. Es imposible entender el contrapeso a Descartes sin hablar de Spinoza, y es porque provenía de un mundo cultural abierto. Muy bien. La verdad es que es fantástico. ¿Quién más se anima? Yo me quedo Pepa, mira, perdona, pero me tengo que marchar, me debo también un poquito a la familia.
Muy bien. Entonces, como siempre, Gracias por darte haber las gracias por tu invitación, te deseo un feliz verano. Y como no, Emilio, pues encantado de haberlo vuelto a escuchar, porque Emilio eres un libro abierto, como les suelo decir, con qué facilidad, con qué conocimiento nos habla, y parece que ha vivido todo eso, lo has vivido tú en vivo. Entonces Ya tengo mejor unos no. años, ya tengo unos añitos. Ya, bueno, pero no tienes tanto. Y que Dios te conserve para vivir muchos más, ¿eh? Y que muchas gracias por todo y feliz verano a todos, ¿eh? Muchas Gracias, gracias. Antonio. Muchas Gracias. Muchas gracias. Bueno, Muy bien. ahora. Un Continuamos. comentario. Claro que sí, Pablo, adelante. Pablo de... Bueno, ante todo, mi agradecimiento por la invitación. Disfruté muchísimo. Como dijo Carlos, que me alegro mucho de verlo a Carlos, a quien no conozco personalmente, pero siempre quedamos en encontrarnos. Nos conocemos desencontrándonos. Así que bueno, me alegro mucho. Bueno, me interesó mucho la exposición del profesor González Ferrín. Y yo no soy historiador, pero la idea diaspórica, la idea cosmopolita, tiende puentes entre el sefarad y la Alemania, la Bildung y la Haskalah europea. Y ahí me parece que cierra mucho, está muy bien lo que comentaba Emilio, que creo que la admiración de Moses Mendelssohn, de los judíos ilustrados del siglo XVIII, por la cultura de Sefarad, tenía que ver con esta perspectiva cosmopolita anhelada. También me parece muy interesante la perspectiva recién expuesta, en el sentido que yo creo que, como dijo Pepa, lo digo como judío ashkenazí, que hay una actitud reactiva, sobre todo en los últimos años, de la comunidad judía. Incluso me atrevería a decir que se derechizó en cierta medida, por una cuestión reactiva frente a una agresión incluso muy objetiva. Creo que hay que mantener viva esa llama cosmopolita, universalista, liberal, en el mejor de los sentidos. Y se me ocurría pensar, a partir de lo que decía Emilio, en una cuestión que retoma Richard Bernstein sobre Freud, en su libro sobre Freud, que cuenta, cita una carta de Freud, donde Freud dice que luego de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial, en el exilio, Freud escribe que el psicoanálisis, la Asociación Psicoanalítica Internacional, debía adoptar la estrategia de Ben Sakai después de la destrucción del templo, donde las sobrevivencias son estudiar las bibliotecas. Y esa yo creo que es una vocación de existencia judía, ser judío es reunirse a estudiar. Me parece que Momigliano en un libro también habla de que en realidad, que las sinagogas no son lugares para rezar, o mejor dicho, no es la versión cristiana del lugar de plegaria, sino es la casa de estudio. Sí. Entonces me pareció muy sugerente. Yo no soy historiador y desconocía muchas de las cosas que recién planteaba el profesor González Ferrín, pero me hizo pensar mucho. Sabe que estoy completamente de acuerdo. De hecho, sabes que durante la edad conflictiva, que es como Américo Castro llamó al siglo de oro español, edad conflictiva porque el que sabía tenía que ocultarlo y el que no sabía tenía que fingir que lo importante era no saber, y entonces tiene una disquisición ahí muy interesante
Él dice que puesto que el judaísmo está obligado a una formación y a una transmisión de conocimiento, no puede sobrevivir sin una biblioteca. No puede sobrevivir sin un conocimiento transmitido. Y en la edad conflictiva, decía, a partir del año 1500, muy especialmente en el 1600, todo intelectual peninsular era sospechoso de judío si escribía demasiado, si opinaba demasiado o si demostraba que tenía determinadas lecturas. Y ahí, lo que pasa es que la mayor parte de los que están aquí, creo que no vivís en España, pero en España hay toda una caterva de gente que ostensiblemente tiene que hacer ver que es bruta, que es campera, que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de las letras, que se ríe del de las gafitas, del empollón, de la biblioteca, porque ha heredado, decía Américo Castro, el rechazo al libro de todo aquel que tiene que estar expulsando al judío. Cuando España expulsó a los judíos, no estaba expulsando solamente a personas, y de ahí el drama humano, estaba expulsando a sus bibliotecas, estaba expulsando a su sed de conocimiento. Y a partir de entonces empezó algo que en España se hizo muy famoso, que inventen otros. El que inventen otros es un mantra español muy interesante que define realmente lo que implicó expulsar a los judíos. Y otro matiz, Ernst Cassirer, que es un personaje que yo espero que alguien por fin haga la película sobre su vida, porque realmente es el hombre interesante en el debate con Martin Heidegger sobre lo que acaba siendo Alemania, pero todavía no era. Ernst Cassirer representa al hombre que es europeo, hablando de lo que decía antes María, el europeo es Cassirer, mientras que Heidegger es el hombre de la angustia y que no tiene ningún rechazo hacia un régimen que lo nombra rector y que él es capaz de borrar el nombre de la dedicatoria de un libro porque aparece el nombre de su maestro porque su maestro era judío. Es un cobarde, dicho en términos claros y lógicos. Un hombre que evidentemente tendrá su valor intelectual, pero personalmente es un hombre que no merece la pena. Y en un debate con Ernst Cassirer, la historia lo ha recogido siempre el debate como que Martin Heidegger destrozó a Ernst Cassirer porque mostró toda su idea de el mundo del pensamiento, etcétera, etcétera. Cassirer fue lo que fue porque descubrió una biblioteca. De ahí lo de la serie o la película que tendríamos que hacer de él. Él era un hombre muy interesante, un hombre que habló de los simbólico. La biblioteca de Warburg. Ahí está. Entonces, él de pronto en un autobús conoce a una persona y lo llevan a Warburg, que es un millonario, que está encantado con que alguien por fin saque lustre a una biblioteca y ese hombre va a ser Cassirer. Y Cassirer, la gran tragedia de su exilio no es estar en una Europa bárbara que ha expulsado al hombre Cassirer, sino que ha tenido que irse sin la biblioteca. Esa idea del judío y su biblioteca es la destilación del saber universal. Por eso es tan interesante lo que decía María, de están viniendo los europeos, porque el resto lo que quedan son los bárbaros. Tened en cuenta lo que significa el libro de la Metamorfosis. No yo, os, a vos, os. Sí, no, por cita Luis. Sí. Fijaros lo que significa. El otro día, en un tuit, Richard Dawkins, el científico darwinista, absolutamente antirreligioso, un tipo muy interesante, planteó una cosa que yo creo que, claro, cuando ya estás en permanente pulsión pública, pues a lo mejor dices cosas que no tienen sentido. Y dijo, ¿cuál es el valor de la metamorfosis? Yo no lo entiendo. ¿Qué sentido tiene la metamorfosis? ¿Qué gracia tiene esa cucaracha repentina? ¿A qué viene? ¿Qué? ¿Es un libro surrealista? No entendió este hombre que el símbolo, y de ahí de Cassirer decía que hay que entender la realidad simbólicamente, el símbolo de la cucaracha es como un judío como Franz Kafka está haciéndole ver al resto del mundo que ya los están mirando como insectos. ¿Cómo es posible que de una generación a otra al ser humano lo acabes convirtiendo en un insecto y ese insecto acabe desapareciendo para ti y sin embargo él en su forma vital lo que quiere es recuperar la cultura, la misma que le está expulsando? Por eso es mucho más interesante la Shoah desde el punto de vista intelectual que la innegable Shoah desde el punto de vista humano, claro. Pues muy interesante el debate
yo sigo animando. No obstante, bueno, antes de continuar, quería yo también una pequeña intervención, ya que has mencionado a Américo Castro, Emilio. Américo Castro, yo pues ahora por unas circunstancias especiales estoy leyendo bastante sobre él, tenía que haber leído antes, pero bueno, realmente yo creo que es apasionante cómo él rompe con, ¿no?, con la tradición, que lo que se va contando en cuanto a que se ha obviado esos 8 siglos, ¿no?, yo lo he entendido bien, de historia, como se nos ha contado en una palabra la historia de una manera. Yo pienso que habría que reescribir la historia, y yo creo que Américo Castro, no sé si sigue estando todavía, porque ha tenido bastantes detractores, ¿no?, pero realmente él ha puesto encima de la mesa algo absolutamente crucial, ¿no? Y uno, a lo que comenta Julia, de la necesidad de que aprendamos más, de que sepamos más, pero claro, es complicado que a nivel general, no digo a niveles de especialistas, se pueda saber sobre el pueblo judío, sobre la época andalusí, sobre los 8 siglos, si realmente en las propias personas que tienen que transmitir el conocimiento ya no quieren, ¿no?, obvian esa cuestión. Y no entiendo muy bien el por qué se produjo esa reacción contra Américo Castro, que estoy segura que tú a lo mejor me lo puedes aclarar. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas bueno, pues de esta situación en la cual, evidentemente, el tema de Sefarad, como tú lo estás expresando y como el libro dice, tuvo que irse fuera, porque aquí no tenía sitio, ¿no? Entre otras razones, pienso que porque tampoco quienes tenían que transmitir los conocimientos o el conocimiento le hicieron sitio. ¿Qué opinas? Bueno, y lo iban a matar. O sea que ¿Lo iban a matar a Américo Castro? No sabía. Américo Castro lo iban a matar. Américo Castro, él leyó, estando en Francia, una noticia en un periódico de que había muerto el embajador Américo Castro, porque él había sido embajador español ante Alemania. Por lo tanto, alguien había dado una orden, alguien había dado la orden de publicarlo y a alguien se le olvidó o no pudo llevarla a cabo. Y eso hizo que él ni siquiera pasara por España y se fuera directamente a Latinoamérica primero y luego a Estados Unidos. Américo Castro, frente a Sánchez Albornoz, que son dos modos de entender la historia completamente diferentes, los dos en el exilio. Es decir, lo bueno que tiene España es que echa a los listos y a los tontos por igual, pero los echa a todos. O sea, nosotros tenemos dos deportes nacionales, la expulsión y la quema de libros. Son dos cosas que se han hecho en la península ibérica históricamente. Son impresionantes. Yo hice una vez un curso en la Facultad de Filología sobre literaturas de exilio y no es normal la cantidad de exiliados, desde evidentemente judíos hasta los republicanos, que ha habido en cada una de las zonas de la península ibérica y en cada una de nuestras épocas, ¿no? Bien, pues Américo Castro lo que plantea es algo que hoy precisamente Antonio Puig, que está aquí presente, yo les ponía en un grupo de WhatsApp que teníamos. Hay una canción de Leonard Cohen en la que dice que todo el mundo se mete con o rechaza de un modo sistemático las grietas, pero a través de las grietas pasa la luz. Es una canción que él dice que a través de las grietas es como pasa la luz. Bien, pues en la península ibérica nunca hemos querido grietas. Nunca hemos querido más que una función centralizadora con un ombligo en el centro llamado Madrid y el resto, todo el mundo pasando exactamente por la misma historia castellano-centrista en la que no es la realidad de nuestra historia, porque la mitad de los que configuraron la historia de España son Aragón y todo lo que hay alrededor, el sur fue una conquista castellana, es decir, estamos entendiendo la historia desde la Z, como decía Goytisolo. Él decía, hay muchos millones de personas que hablan el español. Solo unos cuantos pronuncian la Z, que son los de una zona de España, porque en el resto del mundo, en el sur, en Canarias, no se pronuncia la Z. Y sin embargo, la Real Academia impone la Z como sonido del español. Es decir, esa es la historia en la que nosotros nos hemos formado, que hay un grupo de presión que funciona. Bien, Américo Castro es rechazado en España porque cree que la historia de España tiene grietas y a través de esas grietas se puede comprender mejor nuestra historia. Esas grietas son nuestros defectos y son el no haber aceptado la diferencia, en el caso concreto de los judíos y en el caso concreto de los musulmanes, pero muy específicamente de los judíos, porque nos pese o no, el legado andalusí sí pasó al mundo de Alfonso X el Sabio, a la literatura del Siglo de Oro, pero no el legado judío, que tuvo que irse. Sefarad es ya un producto en el exilio. La cultura judía
tuvo que reincorporarse mucho después y ya no formó parte del legado cultural español, sino del holandés, del norteafricano o del turco, etcétera, etcétera. Américo Castro tenía dos grandes discípulos. Uno, Paco Márquez Villanueva, al cual le hicimos nosotros el homenaje del que tú hablabas antes con el libro de Alfonso X el Sabio, y cuya candidatura para el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales hizo que me echaran del jurado de las letras del Príncipe de Asturias, porque el mundo del entorno del jurado, de todos los jurados del Príncipe de Asturias, es no ya castellano-centrista, sino asturiano-centrista, es mucho más localizado todavía, ¿no? El segundo discípulo es Juan Goytisolo, y Juan Goytisolo, cuando al final de su vida por fin recibió el premio Cervantes, se lo dedicó a Paco Márquez Villanueva y a los discípulos de Castro absolutamente olvidados en España. Y Juan Goytisolo, pues ya después de morir, también ha pasado sin pena ni gloria. Nosotros, Juan Goytisolo dijo que España es experta en oblivion. Oblivion es la palabra inglesa para el olvido proyectado. No es que yo me haya olvidado de algo, sino que voy a dejar de hablar de ti para forzar tu olvido. Es darte la espalda. Y esa es la característica española de cómo nosotros tapamos nuestras grietas y por eso nunca entra la luz. Muy bien, muchas gracias. Yo quería, perdón, Paloma, yo quería intervenir. Sí, por supuesto, vamos a ver. adelante, Sobre todo, Paloma. sí, Un placer, un honor tenerte aquí con nosotros también. Sobre todo porque hay varias personas de otros países que quizá hay alguna información que les sale descontextualizada. Lo primero, que Américo Castro y Sánchez Albornoz se tuvieron que exiliar, pero no por nada de los judíos, es que fueron de los exiliados por la Guerra Civil Española. De hecho, Sánchez Albornoz, por ejemplo, fue presidente, fue hasta su muerte, presidente de la Segunda República Española en el exilio. Y Américo Castro pues, fue otro caso, y como otros muchos que se tuvieron intelectuales. De hecho, todo lo que era la plana mayor de los catedráticos de la Universidad Central de Madrid, casi todos se tuvieron que exiliar, y entre ellos estaba Américo Castro. Y se tuvieron que exiliar la mayor parte de los miembros del Centro de Estudios Históricos, dirigido por Menéndez Pidal, de la Junta de Ampliación de Estudios, no sé. Entonces, eso simplemente aclarar cuál es el motivo del exilio de Américo Castro. Y además hay otra cosa, Américo Castro, su teoría de la España de las tres culturas y de los, de la convivencia conflictiva y todo eso, la desarrolló ya en el exilio. Es decir, él en España era fundamentalmente un catedrático de lengua española, que había colaborado mucho con Menéndez Pidal, que hace un viaje a Marruecos, que es fundamental luego para la construcción, en 1922, para la construcción de sus ideas sobre la España de las tres culturas, porque para un español de 1922 ir a Marruecos, que entonces era colonia española, era protectorado español, pues supone ponerse en contacto con una sociedad en la que conviven o coexisten gentes de distintas religiones, algo que no se veía en España. Pero la teoría de toda la cuestión de las tres culturas y tal es algo que escribe ya y desarrolla ya en el exilio. El motivo del exilio de Américo Castro fue por razones políticas, de ideología, el republicano. Y entre los discípulos de Américo Castro, además de Márquez Villanueva, fundamental, además de Juan Goytisolo, que no es discípulo directo realmente, sino discípulo con sus lecturas, yo sí que querría recordar también a un discípulo directo, que es Samuel Armistead, un gran hispanista norteamericano, que fue discípulo directo de Américo Castro, que además Américo Castro le donó los materiales de la encuesta de campo que él había recogido, había hecho en Marruecos, y que se dedicó fundamentalmente, entre otras cosas, pero muy activamente, al estudio del romancero sefardí. Entonces habría que añadir ese discípulo, Samuel Armistead, a la colección de discípulos de Américo Castro, que fue discípulo de Américo Castro ya en Estados Unidos, porque cuando Américo Castro fue profesor en Estados Unidos.
Pues, gracias por la matización. Es verdad, porque yo estaba hablando como si todo el mundo partiera. Claro, es que hay muchas cosas que hay gente que puede no saberlo, ¿no? No sé si conoces el libro ese del que hablaba antes Pepa, el libro que hicimos de homenaje a Paco Márquez Villanueva, nos lo prologó Samuel Armistead. Lo último que hizo en su vida fue una cartita a su amigo Paco Márquez Villanueva, y luego ya murió el pobre, y también murió Paco después, o sea que ahí perdimos a dos intelectuales. En realidad discípulos los dos de Américo Castro. Sí, por estudiar directamente, sí. La idea de Goytisolo es que también él desde Francia descubrió cómo desde fuera se ve España con esas grietas. Era muy interesante su idea. Claro, yo soy castriano en el sentido de Paco Márquez Villanueva. Paco decía que hay que tener el sentido crítico de Castro hasta con Castro. Yo creo que Américo Castro es demasiado esencialista, por ejemplo. Yo creo que la península ibérica es mucho más que el esencialismo cristiano, judaísmo e islam, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que partir de unos mimbres concretos para después poder montarlo o desmontarlo. Yo creo que son perfectamente compatibles Américo Castro y Sánchez Albornoz. Es un artículo que escribí hace muy poco en la revista E-Humanista, intentando hacer compatibles a los dos, ¿no? California. Sí, no, es que realmente Américo Castro lo que sí que tiene la virtud es de haber abierto digamos, la atención a los estudios, a ver España como un producto de las tres culturas en realidad, y la cultura hispánica como ese producto de las tres culturas, que por otra parte también le puede venir en parte de lo que vivió en España con el Centro de Estudios Históricos, donde se hacían estudios sobre lengua y literatura castellana, pero también sobre estudios árabes, sobre estudios hebreos, etc. Es decir, era algo que ya se estaba gestando en la España de la República y en el centro, en todo ese entorno que en realidad está relacionado con la institución libre de enseñanza, y que esa es la herencia donde se forma Américo Castro, y sus teorías realmente las desarrolla. Además es que es curioso porque se convierte de filólogo en historiador. Américo Castro era sobre todo filólogo y estudioso y catedrático de historia de la lengua, y es en el exilio donde la imagen que tenemos de él es sobre todo la de un historiador, y es en el exilio donde construye su teoría historiográfica, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Pepa, sí. ¿puedo aprovechar para preguntarle por un lado a Paloma, y también preguntarle a Emilio si en España, yo creo que sí, para este tipo de estudios es conocida o se la tiene en cuenta a María Rosa Lida? Hombre, es un clásico de los estudios. Por eso, que me parece que estaría bueno traerla a la conversación también, ¿no? Claro, sí. Creo que era discípula de Amado Alonso, ¿no? Sí, sí, María Rosa Lida era, en realidad, por lo que yo sé, era judía askenazí, refugiada en Argentina, precisamente. Sí, tal cual. Y además, fue discípula de Amado Alonso, y además hay una anécdota, pero muy significativa, que es que cuando María Rosa Lida era una joven doctoranda, escribió su primer artículo, y como entonces la ciencia, las revistas científicas alemanas tenían tanto prestigio, María Rosa Lida, Amado Alonso, sin consultarla, mandó su artículo a una revista alemana en un momento en que ya estaba el nazismo en el poder. Y entonces María Rosa Lida, por lo visto, se llevó un disgustazo terrible por la falta de sensibilidad de su maestro. Y estaban los dos en Argentina, ¿no? Pero bueno, en Argentina, sí. Amado Alonso exiliado y... En la Enciclopedia de Literatura Española Básica del Albor, la mayor parte de las referencias a la literatura de la edad conflictiva son de María Rosa Lida. Ella sí ha estado bien vista en las cátedras españolas, precisamente porque venía de fuera. Bueno, una autora además de un libro fundamental sobre la Celestina, por ejemplo. Claro.
un tocho Sí, así sí, de sí. grande. Ortega y Gasset, yo me acuerdo con lo de Lida, decía que en España un experto es un extranjero que viene a hablar de cualquier cosa. Y en el caso concreto de María Rosa, se estaba leyendo a María Rosa con todo el valor intrínseco que tiene su obra, pero se estaba dejando de leer lo que se estaba haciendo al tiempo en América por grandes hispanistas. A mí me enorgullece, por ejemplo, que lo que a mí me critican, por ejemplo, mis colegas es lo que le criticaban también a Castro. Yo soy filólogo metido de historiador, entonces tenemos también ese recorrido. Porque Castro, la filología, tú sabes que es una disciplina histórica. No se puede entender la historia de la literatura, por ejemplo, sin entender la historia. yo la entiendo, de hecho, instrumental. Castro en Marruecos se da cuenta de una cosa y tiene unas cartas muy interesantes de aquella época. Se da cuenta de que, ¿cómo podemos expresarlo? De que Antonio de Nebrija ha depurado el castellano, lo ha desarabizado. Y el vocabulario de Pedro de Alcalá, que es de la misma época, que tiene, bueno, el diccionario de Pedro de Alcalá es tremendo sobre los arabismos que se quedaron fuera del castellano. En realidad es como una especie de venganza a lo que había hecho Antonio de Nebrija y lo que está haciendo el mundo castellano parlante de la época, que si viene Sastre, elige la palabra sastre en lugar de elegir alfayate, porque quiere desarabizar el entorno español. Entonces se da cuenta en el norte de África, a través, por ejemplo, de la jaquetía o del ladino de tantos judíos que viven en el norte de África de ascendencia sefardí, se da cuenta de que tienen palabras que ya no se emplean en el castellano, que han sido depuradas, que han sido desarabizado. Por eso es tan interesante incluso la labor de ese judaísmo en la recuperación del pasado árabe. Muy bien, yo quiero comentar lo que le comenté también a Emilio al principio. Nosotros aquí no ponemos un tiempo límite, es lo que queramos aguantar los que estamos. Primero, tranquilidad. Dicho esto, tengo a 2 personas con la mano levantada y a otra persona que es Isaac Ben Abraham del Centro de Documentación Moisés de León, que creo que tiene problemas con su micrófono, entonces yo voy a leer su pregunta. Entonces, si os parece, sigo dando paso a, pues en este caso, creo que Antonio Puig tiene levantada la mano desde hace un buen ratito. Con que adelante, Antonio. ¿Antonio? Sí, ahora que estaba encendiendo el micro. Muchas gracias a la organizadora, a Pepa Rull, por este acto. Gracias. Está magnífico, y por supuesto a Emilio González Ferrín por su verbo claro y iluminador. Algunos tenemos la suerte de compartir con él muchos momentos, por lo tanto su pensamiento lo conocemos mucho, pero no deja de sorprender su presentación, porque siempre, aunque lo conozco lo que va a decir, siempre sorprende, y además pues no deja de aportar cosas nuevas siempre. Me ha hecho ilusión oír la referencia que has hecho, Emilio, a Lucena. Lucena es un pueblo muy próspero, industrial, de la provincia de Córdoba, aquí en Andalucía, en España. Lo digo porque mi familia es sevillana, pero el origen de mi familia paterna es Lucena. No sé si algún día encontraré que tengo algún ancestro relacionado con la comunidad judía de aquella época. En cualquier caso, me gustaría, porque has estado hablando de las grietas, de las disciplinas que no dejan ver la luz y que dejan ver la luz parcialmente, es fundamental en cualquier disciplina para el desarrollo, la confrontación con ideas nuevas que se pueden meter por grietas, como has hablado que han sostenido algunos autores. Tengo curiosidad por saber, en este estimulante intercambio de ideas, ¿qué es lo que te separa de la autora del libro, Emilio? Es que no conozco la obra de Sara Stromsa. Entonces, porque tal como has planteado lo que has comentado de su libro, parece que hay una coincidencia en lo que sostiene ella, pero intuyo que tiene que haber algún desencuentro sustancial con ella. El desencuentro inicial fue que yo me acerqué mucho a su marido, escribimos prácticamente al unísono, él un libro sobre las 3 religiones y yo en La angustia de Abraham, y nos íbamos mandando mutuamente las cosas,
Entonces vio que había una especie de cercanía personal mientras ella es muy amiga de gente de España que no puede ni verme. Entonces hubo una especie de rechazo pleno. Y cuando a mí me encargaron ser el presidente del WOCMES, de una especie de las Olimpiadas de Estudios de Oriente Medio que se celebró en el 2018 en Sevilla, yo fui el director cultural y los quise nombrar a ellos y me dijo Guy, el marido, que Sara no quería porque iban a quedar muy mal si estaban conmigo ante el resto de la comunidad. Por lo tanto, esa es la parte personal que la acabo de decir aquí, porque las cosas públicas pueden tratarse públicamente y eso se habló públicamente. La segunda parte es que Sara dijo que mientras no haya prueba de la no conquista, hay que mantener el statu quo. Y lo que yo planteo es que cuando no hay pruebas hay que desandarlo todo rápidamente porque nos va a pillar en una especie de castillo de naipes que se nos va a caer todo. Por lo tanto, empecemos desde el principio intentando ver qué era el Andaluz y luego tal. Entonces, es en el momento exacto de la conquista, ¿no? Cuando yo en Londres, no fue en Londres, fue en los intercambios de medievalistas de Leeds del julio, hace 3 o 4 años, expuse mi teoría sobre Eulogio de Córdoba y cómo Eulogio no sabe que 100 y pico años antes han invadido la península ibérica. Ella se levantó y dijo, bueno, eso es un caso como podrá haber miles en contra. Y digo, bueno, pues dime cuáles son los casos en contra. Y ahí quedó. Es decir, hay gente que intenta apuntalar una casa que se está cayendo. Y yo creo que la ciencia no puede funcionar con andamios. Si se tiene que caer la casa, que se caiga y la construimos otra vez, ¿no? Que me parece muy relevante lo que estás diciendo. Lógicamente, la carga de la prueba tiene que estar en aquel que quiera afirmar algo, no en demostrar la no existencia de algo. Es que, debería. Yo bueno, en el debate de Leeds, yo le dije que es como si yo voy a un juez y alguien me ha visto asesinar a alguien y yo digo, esta persona me ha visto asesinar, pero yo puedo traer a 1000 personas que no me han visto. Así que podemos, mayoritariamente he ganado, ¿no? Entonces, la ciencia no puede avanzar con ese tipo de tonterías, ¿no? Claro, es que muchas veces por un pequeño resquicio que no está bien resuelto, tiras de ese hilo y se desmonta la ciencia positiva, la física, por cuestiones menores a finales del siglo XIX, que estaban pendientes de descubrir cuál era la última decimal de las constantes universales, que parecía que estaba todo terminado, había 2 o 3 problemas menores, tiraron del hilo y se cayó todo. ¿Vale? Y surgió una nueva física. Lo digo como tiene que hacerse, claro. Porque claro, a veces, volviendo al símil de las grietas, si hay grietas que son relevantes, a lo mejor hay que agrandarlas para que la luz resplandezca a través de lo que no debe ser una pequeña grieta, ¿no? Así que te animo a seguir con tu tarea. Claro que sí, claro que sí. Voy a comentar, voy a leer por orden. Tengo a María Elena esperando, pero primero voy a leer lo que Ishaq Ben Abraham me ha escrito, por respetar un poco el orden, ¿vale? Entonces Ishaq me dice, buenas tardes, no me funciona el micrófono. Bueno, felicitar a Emilio por su exposición, aunque en algunas cosas, como buen judío, no estoy totalmente de acuerdo. Y dice, porque cuando se habla o estudia a los judíos o al pueblo judío, se utiliza el razonamiento intelectual general, cuando sin ser ni mejores ni peores, tenemos unas características particulares que muchas cosas son distintas a otros pueblos. Un ejemplo del anterior sería Spinoza, más celebrado entre los no judíos que entre los judíos, y no solamente los cosmopolitas. Bueno, esto es lo que él escribe, Emilio, y te cedo la palabra. Yo, si quieres, Isaac, si quieres derecho a réplica, yo creo que eso es un poco esencialista. Yo no creo que los judíos tengan una forma de pensar, pero entiendo que puedas tener esa opinión y la respeto perfectamente, claro. Muy bien. Pepa, perdón, no sé si... No. Bueno, por orden, le tocaría... No, paso, iba a meterme, pero no. Bueno, pues después de María Elena yo te doy paso, ¿vale? Puedes hablar. Adelante, María Elena. Sí, bueno, Emilio, tocaste el punto que quería preguntar cuando hablaste de las controversias que tienes con Sara, que es que si no hay conquista, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo es que tú explicas que había el idioma árabe o que hay tantos símbolos árabes en
bueno, en la península. ¿Qué pasó ahí? Es algo que vino, bueno, a lo mejor vino desde los romanos. No sé, ¿qué pasó? ¿Cuál es what's your take on it? Para decirlo en inglés. Primero, hubo menos árabe del que pensamos. Es decir, hubo mucho más árabe culto que popular, y de ahí el mantenimiento de la lengua romance. Segundo, ya había un sustrato púnico y y hebreo, en el cual las lenguas semíticas se podían extender con una cierta facilidad en el norte de África y en la península ibérica. Pero esas dos cosas son especulaciones mías. La realidad es que nosotros no tenemos documentación histórica ninguna hasta el año 890, 900, de una cierta aculturación en árabe, pero esa aculturación empieza siendo muy tosca. Es decir, son peninsulares que están aprendiendo árabe, no orientales que han venido con su árabe como lengua culta. Es decir, si yo hoy por hoy escribo más en inglés que en castellano porque me da más puntos en la universidad y coincide con que en mi país, Estados Unidos, tiene bases militares y dentro de 300 años la gente dice que los académicos en España empezaron a escribir en inglés porque Estados Unidos les había invadido, eso es un error de interpretación, pero la explicación larga es más compleja. Hay lenguas que culturalmente se adaptan con más facilidad y acaban siendo lenguas francas. El árabe fue la lengua franca del Mediterráneo. No llegó hasta Irán, por ejemplo, cuando Irán siempre fue islamizado. No llegó hasta la India, cuando la India fue islamizada. Y el urdu y el farsi y el turco fueron lenguas también cultas, pero en el resto del Mediterráneo sí se arabizó. Muy bien. Pablo, ¿quieres comentar algo? No del tema de la conquista en la cual me declaro incompetente, ¿no? Pero sí quería quizás colaborar con algún nudo, una línea argumentativa de las que planteó Emilio, si me permite, digo Emilio. Encantado. Que planteó Emilio respecto al cosmopolitismo, que independientemente de las cuestiones históricas me sigue pareciendo un tema muy interesante. Es que mi abuelo, perdón que nombre a mi abuelo exilado de la zona de Bielorrusia y también de la zona, otro abuelo de la zona de Galicia, no de Galicia, sino de Galicia. Polonia. Que eso es muy divertido, como aquí hay mucha gente que viene de Galicia y mucha gente que viene de Galicia. Gallegos todos, gallegos todos. Todos gallegos, todos gallegos. Pero solía tener palabras muy hermosas. A mí me sorprendía de pequeño para el emperador Francisco José. Hasta le decía en yiddish, en el lenguaje, en el jargón de Europa del Este. Tenía como una adoración por Francisco José, porque precisamente Francisco José era el que había mantenido, ¿no?, el imperio austrohúngaro como un modelo también multicultural muy interesante, ¿no?, para pensarlo. Trieste, se habló de Trieste. También estoy pensando en Canetti, que era sefaradí y se crió en Viena, era búlgaro, judío búlgaro, y sin embargo participó de toda la cultura vienesa. Así que la porosidad es inmensa. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí, María Elena. Una sola apreciación de una línea. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron dos modos de entender el mundo, dos modos imperiales. Los imperios nacionalistas, basados en una lengua equivale a un territorio, equivale a una religión, frente a los imperios multiculturales que eran el Imperio Austrohúngaro y Turquía, y perdió la multiculturalidad. Muy interesante el tema. Sí. Creo que María Elena, ¿tienes todavía la mano encendida? La mano por... Bien, bien. Bueno, ¿alguna participación más, aportación, comentario? ¿Puedo una invitación, Pepa? Claro, por supuesto. Bueno, vi a Pepa, porque yo no tengo el mail de los compañeros y compañeras, pero el domingo 4 de julio
en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires que tenemos, que es una cátedra de estudios judíos Moses Mendelssohn, organizamos una conferencia sobre Yudá Abravanel, el Tratado de Amor, o sea, León Hebreo. Qué bueno. Comparándolo con Ficino, así que quienes gusten, yo le paso el contacto, es una actividad libre, gratuita, libre, abierta como esta, así que les paso el contacto a Pepa y Sí. Pepa se los pasa a ustedes. Muy bien. Yo no tengo los contactos de todo el mundo, pero quizás lo puedes poner en el chat, Pablo. Les pongo directamente, les pongo mi mail. Si no, sí, que me escriban. Espera, yo voy a poner en el chat el mail de precisamente el centro que trato de lanzar, que es el Centro León Hebreo. Por supuesto que yo voy a estar en esta conferencia. Justo, bueno, tienes que estar entonces. Entonces, centroleonhebreo@gmail.com. Yo lo voy a poner por si alguno de los que no tengo yo el contacto queréis que os lo pase, ¿de acuerdo? Y me parece fantástica la iniciativa, claro que sí. Pues voy a escribirlo ahora mismo para quien quiera que me contacte y yo a su vez pues paso o bien tu contacto o el link que ya lo tengo. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues adelante quien quiera comentar algo más mientras yo escribo esto. Patricia, ¿has levantado la mano? Patricia, pues adelante, Patricia. ¿Está ahí? ¿Patricia? Sí, ahora. Nunca hablo, pero hoy voy a hablar. Claro, habla. Patricia se conecta desde Granada y es amiga y colaboradora. Resulta que quiero contar la experiencia de mi familia por el hecho de la multiculturalidad, lo tenemos muy asimilado nosotros. Mi familia es ashkenazi, bueno, de los dos lados, y han vivido la Shoah. Bueno, tengo un perfil diferente de vosotros, pero que he nacido en Marruecos porque mi padre, y entonces sí, le he vivido era una experiencia extraordinaria lo de vivir en Marruecos y vivir, bueno, lo que ya no existe, se han ido todos los judíos, ¿no? Pero vivir las tres culturas, vivir las tres religiones, y yo espero que en un futuro sea un ejemplo de convivencia, ¿no? Bueno, la pena que tengo yo siempre es que no sea así. Nunca he ido a Israel por miedo también, porque no es mi concepción de vida. Y, ¿cómo decirle? Y mi familia, que era muy religioso, pues casi todos los de mi padre han sido exterminados, ¿no? Pero bueno, yo con 10 años me enteré que era judía, ¿no? En Marruecos. Aparte no tenía nada que ver con los sefardí. Y al día de hoy, los hijos de mis padres, todos, no que seamos asimilados, pero que hemos construido nuestra vida sobre esta particularidad, ¿no? Bueno, tengo un hermano casado con una marroquí musulmán y pues yo creo que no sé si mi experiencia sirve de algo, pero yo no veo diferencia entre la gente y me siento judía porque es mi identidad. Yo no puedo negarlo, pero que no veo la diferencia entre la gente. Sé muchos idiomas y me expreso con todos los idiomas, también con los dialectos y pues no sé qué decirle más. Me interesa todo, bueno, me interesa el latino, el yiddish ahora, claro, es que me interesa la cultura, me interesa la identidad
y no sé, yo no sé, espero que sea un ejemplo de abertura de espíritu y claro, y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Yo tengo que decir que Patricia me contactó cuando yo fui a Granada y ella pues mantiene ese espíritu, ¿no? De querer recuperar y tender puentes. De manera que yo le agradezco mucho que haya compartido, comentar también que eso, que su familia sufrió mucho cuando la Shoah. Muy bien, bueno, pues... Y bueno, cuando hay guerra en Marruecos se nota, hay cambios, hay tensión, pero luego cuando hablo de la guerra en el Medio Oriente, ¿no? Pero luego todo vuelve a la normalidad y volvemos a convivir. En Marruecos sigue habiendo un remanso de paz muy interesante en la ciudad de Asila, al sur. En Asila, la mayor parte de los propietarios de casas y locales y tal son judíos y sigue habiendo ahí una convivencia plena. Y además es muy interesante porque como está en la costa al sur, no es la fachada, digamos, que da a Europa de Marruecos, por lo tanto sigue funcionando muy bien sin que haya demasiada visibilidad. Yo os lo recomiendo. No queda, Asila. Sí, pero no queda casi ningún derecho a Israel o a París, a Francia. Bueno. Realmente yo lo que comentaba, y por ir un poquito cerrando, es que esa cultura de Sefarad en itinerancia, como comenta el libro, Emilio, yo creo que, no sé, ¿qué podemos hacer? Y entre todos, tratar de traer, desde el punto de vista cultural, esa experiencia, esa cultura, esa intelectualidad, esas costumbres que tuvieron que irse fuera, ver cómo podemos, de alguna manera, traerlas de nuevo, ¿no? Al origen. Y la pena que yo también he visitado Marruecos, que por ejemplo allí ya no queda prácticamente comunidad judía, muy poquita. Entonces, pues no sé, sería un esfuerzo que cabe hacer de difusión y por lo menos también de recuperación. Yo tengo un recuerdo para Rachel Muyal, de Tánger, que cuando yo fui allí con, bueno, un proyecto que hicimos que tuvo que quedar parado con el confinamiento, que era Sephardic Bridges, y íbamos con el Instituto Cervantes, hicimos actividades en Tánger, en Tetuán, también estuvimos en Ceuta. Y bueno, ella, Rachel, a nosotros nos acogió de una manera increíble y la trajimos aquí a Sevilla precisamente a la Fundación Tres Culturas y estuvo hablando de en qué consistía la comunidad sefardí de Tánger y la historia, y ella era una mujer. Bueno, pues con ella se nos fue también una de las últimas, ¿no? Mujeres sefardíes que eran portadoras del legado y del patrimonio. Entonces lo veo cada vez más complicado, pero bueno, yo lanzo desde aquí una llamada para que intentemos de alguna manera también ir por lo menos recuperando y dando difusión a toda esta realidad que es la que al final tú comentas del libro, ¿no? Bien, si hay alguna... Sí, dime. No, te voy a decir que yo ya casi sí me tendría que ir. Sí, ya vamos. Ha sido un placer, muchísimas gracias por el aguante y por la intervención y por el debate permanente, y que aquí me tenéis. Pepa tiene mi contacto para lo que necesitéis en el futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Emilio, por supuesto, yo espero contar contigo más adelante y nada, pues termina esta tertulia y nos emplazamos a la siguiente y daré cumplida cuenta y ánimo a todos, de verdad, buenas tardes y gracias por haber estado aquí. Hasta pronto. Un aplauso virtual. Gracias. Un aplauso. Hasta luego.